Alguien me dijo que algunos de ustedes son peces gordos en los negocios y en todo lo que emprenden. Bueno, no uso exactamente esas palabras, claro, pero eso fue lo que quiso decir. Ahora, yo te digo a ti, que sea lo que sea que logres en la vida, nada será más importante que tu relación con Cristo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy continuamos nuestra serie titulada Historias de Navidad. Nos encontramos oyendo relatos en primera persona acerca de la historia de la Navidad desde diferentes ángulos y personajes en la Biblia. Y hoy, Colin, llegamos al rey David. Uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Yo pienso en David como un gran hombre de logros. Piensa en todo lo que logró en su vida. Fue reconocido como el más grande rey de todo Israel. Todo lo que logró hacer en su vida y, sin embargo, lo más significativo no fueron sus grandes logros, sino su relación con Dios. Por supuesto, Jesucristo desciende de David, pero la Biblia hace un gran énfasis en que hay una relación entre David y Cristo. Y gracias a Dios que por la fe puede haber también una relación entre Jesucristo y nosotros. Y es que eso es algo por lo cual debemos estar agradecidos. De hecho, hoy vamos a mirar más de cerca la vida del rey David en nuestro programa. Esperamos que puedas abrir tu Biblia y acompañarnos en 1 Samuel 17 mientras comenzamos la historia de David. ¡Feliz Navidad a todos! Es maravilloso poder estar aquí con ustedes. Ustedes miran hacia atrás al nacimiento de Jesús, pero yo viví 1000 años antes de que Él viniera al mundo, por lo que yo miraba al futuro. Pero como alguien que puso su fe en Jesús antes de que viniera, así como espero que tú hayas puesto tu fe en Jesús después de que Él vino, he tenido el gozo de pasar estos años en su maravillosa presencia. No se me es permitido decirles cómo son las cosas por aquí arriba, pero lo que sí puedo decirles hoy es algo de mi propia historia y algo sobre mi propia relación con Jesucristo, que espero que te ayude a ver cuán grande es Él y lo que puede significar para ti. Yo era el menor de 3 hermanos y algunos de ustedes saben que uno nunca deja de ser el menor de la familia. No es la posición más fácil en la que puedes estar. Tenía hermanos que podían hacer todo lo que ellos querían y que yo no podía hacer. Como el más joven, mi padre Isaí me tenía allá afuera cuidando ovejas y me habría encantado estar con mis hermanos, pero así fueron las cosas para mí durante gran parte de mis primeros años. Si alguien hubiera venido y me hubiera preguntado, David, adivina qué miembro de tu familia se sentará como rey en el trono de Israel, jamás habría adivinado que sería yo. Pero te puedo decir esto, que Dios tiene planes para tu vida, si eres seguidor de Jesús, que son más grandes de lo que jamás hayas soñado. Y viéndolo desde aquí arriba, puedo verlo con más claridad que nunca en mi vida allá abajo. Por supuesto, asumo que muchos de ustedes conocerán las historias de mi vida, conocerán algunos de mis grandes logros y también conocerán algunos de mis grandes fracasos. Nadie conoció mayor felicidad que yo el día en que trajeron el arca del pacto a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué día tan fantástico fue ese! Estaba tan feliz que bailé frente al Señor, abrumado por la alegría. Pero si has leído mi historia, también sabrás que tuve mis problemas. Si alguno de ustedes cree que tiene problemas familiares, te recomiendo que vuelvas a leer mi historia. Mi hijo Absalón se rebeló contra mí y tuvo un final terrible. Y aquella cosa tan horrible que le sucedió a mi hija Tamar. Viví en un mundo malvado 1000 años antes de la venida de Jesús, y me imagino que tú también has experimentado algo de eso. Ahora bien, la gente ha caído en el hábito de llamarme el más grande rey de Israel. Francamente, preferiría que no lo hicieran, pero aquí está la razón por lo que lo hacen. Cuando yo era rey, Dios nos dio victoria sobre nuestros enemigos. Nuestras fronteras estaban seguras y vivimos muchos años de paz. Y algo más, durante el periodo de mi reinado, nuestra economía estaba sólida y próspera. Pero bueno, hoy no estoy aquí para hablar de mí. Hoy quiero hablarles de mi hijo mayor, Jesús. Oye bien, lo más importante en mi vida no fue nada de lo que logré como rey de Israel. Lo más importante acerca de mí es mi relación con Jesucristo. Y tú descubrirás que en tu vida
Y ciertamente después de tu vida, lo más importante para ti será tu relación con Jesús. Alguien me dijo que algunos de ustedes son peces gordos en los negocios y en todo lo que emprenden, pero yo te digo que sea lo que sea que logres en tu vida, lo más importante siempre será tu relación con Jesucristo. Tómalo de mí como la palabra de un rey. Así que déjame contarte sobre mi relación con Jesús. Todo comenzó con una promesa que Dios me dio a través del profeta Natán. Natán habló la verdad a mi vida en muchas ocasiones y a veces de forma dolorosa. Pero el Señor usó a ese hombre de Dios de una manera tan maravillosa. Puedes leerlo en 2 de Samuel 7:14. Y de hecho, Natán se volvió tan importante para mí que nombré a uno de mis propios hijos en su honor. Dios me dijo a través de Natán que después de que yo muriera, Él levantaría a uno de mis descendientes para ser mi sucesor. En otras palabras, me dijo que habría una persona futura que vendría de mi linaje y que ese descendiente sería quien construiría una casa para Dios. Fue una promesa asombrosa, especialmente si piensas en esto. Dios nunca hizo una promesa así a Moisés. Ninguna promesa como esa se le dio jamás a Josué o a ninguno de los jueces. Esta fue una promesa que me fue dada a mí. Y Dios dijo, habrá un hijo en tu línea, David. Se levantará después de que mueras, pero será tu descendiente y él será quien construya la casa para mi nombre. Y luego Dios dijo algo más sobre esta persona. Dios dijo sobre él que le daría a esta persona el trono para siempre. Ahora, me rascaba la cabeza cuando escuché esas palabras de Dios porque los reyes vienen y van. Los reyes se levantan y los reyes caen. Los reyes viven y los reyes mueren. Ningún rey tiene un trono que dure para siempre. Pero Dios dijo que este descendiente que vendría de mi linaje, después de que yo muriera, le sería dado el trono y su reino duraría para siempre. Y entonces Dios dijo algo aún más asombroso. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Estás escuchando Abre la Biblia y un mensaje titulado La historia de David, el cual forma parte de una serie más amplia titulada Historias de Navidad, donde estamos viendo la historia de la Navidad a través de distintos personajes en la Biblia. Y si te perdiste alguno de los programas de esta serie, puedes escucharlos en línea en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Una vez más, esta es la historia de David. Dios dijo que este descendiente que vendría de mi linaje después de mi fallecimiento recibiría el trono y su reino duraría para siempre. Y luego Dios dijo algo más asombroso. Dios dijo, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Me rasqué la cabeza cuando escuché ese mensaje a través de Natán. ¿Cómo podría algún hijo mío ser hijo de Dios? ¿Cómo podría Dios ser padre de mi hijo? Ahora lo entiendo. Pero puedes imaginarte que en aquel momento fue algo completamente confuso para mí. Pero esa era la promesa que estaba bastante clara y que puedes leer en tu Biblia. El Hijo de Dios nacería dentro de mi línea familiar y desde ese día los ojos de las personas fieles y creyentes siempre estuvieron puestos en mi línea de descendencia a lo largo de las generaciones. Bueno, si conoces un poco la Biblia, habrás leído la historia que siguió. Cuando morí, mi hijo Salomón se convirtió en rey, y él fue quien construyó el templo. Por supuesto, espero que algunas personas pensarán que eso era lo que se quería decir con edificar una casa para el nombre de Dios. Y en cierto modo lo fue, pero Salomón no cumplió esa promesa, y de hecho terminó bastante mal. Fue algo muy triste. Después de él vino mi nieto Roboam. El pobre no sabía ni lo más básico sobre el liderazgo. Tan pronto como se convirtió en rey, alejó a la mayoría del pueblo. Y no pasó mucho tiempo antes de que siguiera alguien en el norte de la nación, un hombre llamado Jeroboam, un líder militar, y él encabezó una revuelta contra mi nieto. Eso resultó en que las 10 tribus del norte de Israel, la gran mayoría de Israel, declararon su independencia de la casa de David y nombraron a su propio rey, quien resultó ser Jeroboam. Y así fue como pasaron las cosas.
Y desde entonces se vio una línea ininterrumpida de desastres para esas 10 tribus que se separaron del gobierno de mi linaje familiar. Uno tras otros, reyes malvados hasta el año 722 a.C., unos 300 años después de mi tiempo, cuando los asirios llegaron, deportaron al pueblo y vencieron a todos los ejércitos del norte, dejando la región norte del reino como un completo y desolado desierto. Y luego el rey de Asiria, después de haber esparcido a toda esta gente, trajo extranjeros de todo tipo de naciones y los repartió a la fuerza para vivir en el reino del norte. ¿Y sabes cómo se llamaba esa gente? Samaritanos. Y ya tú sabes cuánto amábamos a los samaritanos nosotros los judíos. Y todo esto dejó solo 2 tribus en el sur, alrededor de Jerusalén, que seguían viviendo bajo mi línea familiar. Ahora, debo decirte que mis descendientes fueron un grupo bastante diverso. Algunos tenían un corazón para Dios, pero muchos otros resultaron estar centrados en sí mismos. Continuaron después de la caída del reino del norte por unos 100 años más. Pero eventualmente el mismo desastre que vino al norte también llegó a esas 2 tribus que vivían bajo el gobierno de mis descendientes en el sur. Babilonia era la superpotencia de aquel tiempo, y los ejércitos de Nabucodonosor vinieron y marcharon contra Jerusalén. La ciudad fue completamente destruida, el templo fue devastado y las personas que no huyeron y que sobrevivieron fueron llevadas al exilio a Babilonia. Sedequías fue el último rey de mi linaje en sentarse en el trono en Jerusalén, y su fin llegó en el año 586 antes de Jesús. Después de eso, los descendientes de mi línea vivieron en la oscuridad, la mayoría de ellos en pobreza. La gente esperaba ver cómo se cumpliría la promesa que Dios había hecho. Por supuesto, tú conoces la historia. Después de 70 años, algunos de los que estaban en el exilio regresaron a Jerusalén y reconstruyeron los muros de la ciudad y también el templo. Puedes leer sobre esto en tu Biblia, en los libros de Esdras y Nehemías. Pero quiero que entiendas esto. Cuando esa pequeña comunidad regresó, tenían un templo, había un pueblo que adoraba, pero no tenían un rey que procediera de mi linaje. Desde ese momento en adelante fueron gobernados por reyes extranjeros hasta llegar el tiempo de Herodes, que era un edomita. Nadie de mi linaje se sentó en el trono desde Sedequías, 600 años antes del nacimiento de Jesús. Así que la gente esperó y miró y esperó y preguntó, 600 años sin un rey davídico en el trono. ¿Cómo y de dónde podría surgir uno en medio de toda esta oscuridad que pueda cumplir la promesa que Dios me había hecho a mí? Pues bueno, pasaron 1000 años desde que viví en esta tierra cuando la promesa se cumplió. Y no puedo describir la alegría que sentí en mi corazón cuando Él nació. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que tengo una mención directa y personal en el primer versículo del Nuevo Testamento? ¿Te habías fijado en eso? Esto es lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mi versículo favorito de todo el Nuevo Testamento. Ya que estamos en eso, puede que te interese saber esto. ¿Sabías que tanto José como María descendían de mi linaje, aunque a través de hijos distintos? José era mi descendiente a través de Salomón, y su linaje está trazado en el Evangelio de Mateo. María era mi descendiente a través de Natán, el hijo que nombré en honor al profeta, y su linaje está trazado en el Evangelio de Lucas. Ambos de sangre real, ambos viviendo en la oscuridad. Increíble. De hecho, aparezco por todos los lados en la historia de la Navidad. ¿Recuerdas cuando el ángel se le apareció a María? Le dijo que el hijo que ella tendría sería llamado Hijo del Altísimo y que Dios le daría el trono de su padre David, mi hijo en mi trono. Y luego, cuando César ordenó ese censo y todos debían regresar a su ciudad de origen para registrarse, ¿a dónde fueron María y José? A Belén, que era mi ciudad natal. Ahora piensa en eso. ¿Habías pensado alguna vez que yo era un pastor de Belén y sabía lo que era estar en esas colinas cuidando ovejas por la noche? Eso fue lo que hice como el hermano menor durante años, antes de que Dios me hiciera el llamado.
Sabía lo que era para esos hombres que estaban en las colinas de Belén, cuidando ovejas en la noche en que nació Jesús, cuando el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó. ¿Recuerdas lo que el ángel les dijo? No teman, pues hay buenas noticias de gran gozo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Avancemos ahora con la historia, porque si te quedas solo en el relato de la Navidad, no podrás entender de qué se trata todo esto. Avancemos con la historia y verás a Jesús comenzando su ministerio público, sanando a la gente y todos asombrándose por lo que hacía. En una ocasión, algunas personas encontraron a alguien que parecía ser un caso particularmente difícil. Ese hombre no podía hablar ni podía ver, y además de eso estaba poseído por múltiples espíritus malignos, por demonios. Supongo que estas personas querían poner a prueba una vez más a Jesús. Ya sabes, hemos visto que haces algunos milagros. Veamos qué puedes hacer con este sujeto. Así que trajeron a ese hombre a Jesús. Veamos qué puede hacer con él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo sanó y lo liberó en ese mismo instante. Eso asombró a todos por completo, y lo puedes leer en tu Biblia. Esto es lo que la gente comenzó a decir. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este Jesús aquel a quien hemos estado esperando por todos estos siglos y por generaciones desde que Dios nos dio la promesa? La noticia sobre él se esparció y eventualmente llegó a Jerusalén, y ustedes hoy celebran eso cerca de la Pascua. Hubo un día en que él entró en la ciudad montado en un burro, y muchas personas habían llegado a la misma conclusión que clamaron ese día. ¿Recuerdas que levantaron ramas de palma y gritaban «Hosana al Hijo de David»? Llegaron a creer que él era aquel en quien se cumpliría esa gran promesa que me fue dada. Al leer los evangelios, Jesús se refirió a mí en muchas ocasiones, pero mi favorita es cuando Jesús citó uno de mis salmos y dejó a los fariseos con las bocas abiertas. Me pregunto si conoces esa historia. Esto fue lo que escribí en el Salmo 110. Escribí estas palabras tan importantes. De hecho, son tan importantes que estas palabras son las más citadas del Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. Dice así en el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verás, me fue revelado por Dios que junto al Todopoderoso estaría uno a quien solo podía describir como mi Señor, y que el Todopoderoso le diría a aquel a quien solo puedo describir como mi Señor, que se sentará a su derecha y que estaría allí hasta que todos sus enemigos fueran puestos bajo sus pies. Todo era un poco confuso para mí, pero se me reveló lo suficiente como para saber que aquel a quien solo podía describir como mi Señor estaría a la derecha del Todopoderoso y que todos sus enemigos serían puestos bajo sus pies. Y escribí eso en el Salmo 110 bajo la inspiración del Espíritu Santo. Jesús retomó ese salmo. Los fariseos sabían que el Mesías sería uno de mis descendientes. Siempre hablaban de eso, el hijo de David, el hijo de David, el hijo de David. Así que Jesús les hizo esta pregunta: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David? Y luego citó lo que yo había dicho en el Salmo 110. David llama Señor al Mesías. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo entonces puede ser el Mesías su hijo? Pues eso los dejó completamente perplejos. A la multitud le encantó. Siempre es lo mismo con estos hombres orgullosos. Aquí estuvo su error. Siempre le decían al pueblo que el Mesías sería el hijo de David. Nunca decían que el Mesías sería el hijo de Dios. Y verás, esa es mi relación con Jesús. Él es mi hijo. Él es mi Señor. Y Él es tanto mi hijo como mi Señor, porque Él es Dios y es hombre. Nació en línea de mi descendencia, pero Él es Dios hecho carne, Dios con nosotros, Dios que vino a nosotros, Dios por nosotros. Y Él es el centro de mi adoración, de mi alabanza y de mi devoción. Los fariseos no podían entender esto porque no leían correctamente las Escrituras.
no oyeron lo que Dios había dicho. No solo que el Cristo sería el hijo de David, sino que también yo seré su padre y él será mi hijo. Estás escuchando Abre la Biblia en un mensaje titulado La historia de David, el cual hace parte de una serie más amplia titulada Historias de Navidad. Ahora vamos a tener que hacer una pausa, pero continuaremos en nuestro próximo programa. Espero que puedas conectar con nosotros en el próximo episodio. Si alguna vez te pierdes un programa, siempre puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Hemos estado disfrutando la serie de enseñanza Historias de Navidad y queríamos mencionar un libro con el mismo nombre. Pero Colin, ¿el libro es básicamente las mismas palabras que estás diciendo aquí en formato de libro? No, lo que hicimos fue tomar la esencia del mensaje y ponerla en una forma mucho más corta. Y está diseñado realmente para ser leído con la familia o con amigos en la época de Navidad. Imagínate que estás con amigos y familiares y alguien dice, ¿por qué no leemos una de las historias de la Navidad? Y aquí tienes una versión corta de la historia de Navidad vista a través de los ojos del ángel Gabriel, de María, de José, de Simeón y hasta de Herodes. Podrías leer una de estas fácilmente en 10 minutos. Y todas llegan al mismo corazón del Evangelio. Eso es lo que hemos querido lograr aquí, dar a las personas un recurso que puedan usar con su familia y amigos para leer parte de la historia de la Navidad, de modo que el Evangelio de la gracia de Jesucristo sea claro para tu familia y para tus amigos. Puedes descargar tu copia de Historias de Navidad y todos nuestros libros gratuitos visitando abrelabiblia.org/libros. Queremos recordarte que Abre la Biblia depende de tu generosidad para que estas enseñanzas del Pastor Colin sigan estando disponibles en la radio, en internet, en las redes sociales y en cualquier otro espacio. Y nos encanta compartir testimonios de vez en cuando para animarte con la forma en que Dios está usando su poderosa palabra en la vida de nuestros oyentes. Y este testimonio nos lo envió una mujer llamada Yarlensis de Cuba, sobre la enseñanza Descubre tu nueva identidad en Cristo. Y ella dice lo siguiente: Dios me ha ayudado a encontrar un nuevo significado en Jesucristo. Dios, a través de su palabra, está destruyendo los ídolos de mi corazón y haciendo que Cristo se convierta en mi mayor tesoro. Hoy mi alma siente una gran paz porque en Cristo estoy limpia, en Cristo soy libre, en Cristo soy santa y en Cristo soy sabia. Nos alegramos y nos gozamos contigo, Yarlensis, por la obra transformadora de Dios en tu corazón, pues has entendido de una mejor manera lo que significa vivir como una nueva criatura en Cristo. Y si quieres ayudar a Abre la Biblia a producir más recursos, de manera que lleguemos a más personas, considera en oración la posibilidad de hacer una donación, ya sea grande, ya sea pequeña, a través de abrelabiblia.org/donar. Como dicen las Escrituras, Dios ama al dador alegre y nosotros tenemos esta gran oportunidad de trabajar juntos por el bien del Evangelio de Jesucristo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Después de la gran victoria de David sobre Goliat, el pueblo de Dios lo hizo rey. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué el pueblo de Dios necesitaba un mejor rey.